Nihilo tempore, missus et angelos Gabriel adeo, in civitate Galilea, qui nomen Nazare, ad virgine desposate viro cum nomine Iosef, et ovo David et nomen Virginis Maria. Et ingresso angelus eam dixit, Ave gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Reverendo Padre, estimados novicios, hermanos, nos encontramos en el sagrado tiempo de Adviento, que es un tiempo de preparación para celebrar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, la Navidad del Señor, la Natividad de nuestro Señor. Y esa es su primera venida, una venida humilde, una venida en silencio, una venida en donde el Señor viene pasible, viene con una carne para sufrir, para entregarse en la cruz. Una venida que es para nuestra redención, para nuestra salvación. Y a la vez preparamos y esperamos la segunda venida en gloria y majestad de nuestro Señor Jesucristo, que será triunfante. Y frente a esa realidad de la venida del Señor, la Iglesia nos llama a reflexionar en la Santísima Virgen María, aquella que ha sido elegida para ser la madre de este Redentor, la madre de este Salvador, la madre de aquel que va a morir en la cruz por nosotros, la madre de Dios Hijo. Y por eso el Evangelio, que corresponde a este segundo domingo de Adviento, que no lo hemos leído en esta Santa Misa, por lo que estamos haciendo este culto exterior a la Inmaculada Concepción en este domingo de Adviento, facilitando así a que los fieles puedan asistir a esta fiesta de la Inmaculada Concepción, ya que normalmente por ser tiempo de penitencia esta fiesta pasaría para el lunes, pero facilitando a los fieles que es un día domingo puedan asistir al Santo Sacrificio y así honrar a nuestra Madre, celebramos la Inmaculada Concepción, el día que le corresponde el 8 de diciembre. Pero en el Evangelio, que correspondería a este domingo, segundo de Adviento, tomado de San Mateo capítulo 11, versículo 2 al 10, hay una pregunta que se le hace a Jesucristo, de parte de San Juan Bautista, que está en la cárcel, el primo del Señor según la carne. ¿Tú eres el que ha de venir o debemos esperar a otro? El que ha de venir. Se le aplican estas palabras a nuestro Señor Jesucristo. Expectamos en latín. Expectante significa estar atentos porque viene alguien importante. Estamos a la expectativa. Y ese que ha de venir es Jesucristo. Y Jesucristo da una respuesta con el profeta Isaías, diciendo que los ciegos ven, los sordos oyen. Está mostrando cómo el Mesías, el Salvador del mundo, el Redentor, viene a restaurar al hombre, viene a curar al hombre. Él es el médico divino, porque Dios se ha hecho hombre para ser nuestro restaurador, nuestro Redentor, nuestro Salvador.
Y la epístola que corresponde a la Santísima Virgen María Inmaculada, que la Iglesia nos propone para reflexionar, es tomada del Antiguo Testamento, del libro de los Proverbios, los libros que nos hablan de la sabiduría de Dios. Y ese libro de los Proverbios, o también conocido como Parábolas de Salomón, dice justamente en el capítulo 8, versículo 22, el Señor me poseyó al principio. ¿Qué significan estas palabras? Es decir, el Eterno Padre engendra desde toda la eternidad, sin un antes y sin un después, la sabiduría divina, el Hijo. Mas esta sabiduría es esencial y está en el seno del Eterno Padre y se ha engendrado y es consubstancial al Padre. El Verbo eterno, Dios Hijo, por el cual todo ha sido creado. Justamente esto nos lo recuerda el Evangelio de San Juan, el Evangelio, el prólogo que leemos al final de cada misa. En el principio el Verbo era, y el Verbo era junto a Dios, y el Verbo era Dios. Por Él todo fue hecho. San Juan capítulo 1, versículos 1 y 2. Nadie ha visto jamás a Dios, nos sigue diciendo el evangelista San Juan en el versículo 18 del capítulo 1. El Dios, Hijo único, que es en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Desde toda la eternidad, sin un antes y sin un después, Jesucristo está en el seno del Padre. Jesucristo tiene una unión íntima con su Padre. Jesucristo es Dios igual que su Padre. Y sin dejar de estar en el seno del Padre desde toda la eternidad, sin dejar de ser Él, por el cual todo fue hecho, como leemos en el Génesis, y Dios dijo, hágase tal cosa, y Dios dijo, hágase tal otra. Ese Dios dijo es el Verbo eterno creando, junto al Eterno Padre y junto al Espíritu Santo. Como verbo, como sabiduría divina, diste a conocer a Dios. Pero ¿cómo no nos diste a conocer? ¿Cómo diste este acceso a la vida divina? Oh Jesucristo, oh eterno Verbo, para nosotros miserables criaturas que no tenemos acceso a la divinidad por nuestra naturaleza humana. Y nos responde también el evangelista San Juan. Y el Verbo se hizo carne y puso su morada entre nosotros. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. San Juan capítulo 1, versículo 14, que en la misa doblamos la rodilla cuando decimos eso, porque adoramos al Verbo eterno que se ha hecho hombre, al Verbo eterno que se ha hecho carne, que ha acampado entre nosotros, como dice literalmente. Ha puesto su morada entre nosotros, vive entre nosotros, se ha hecho hombre, pero sin dejar de ser Dios. Y enfrente a esa realidad nos encontramos que Cristo, sin dejar de estar unido a su Padre, sin dejar de ser Dios, Jesucristo es hombre. Y lo vemos en el seno de María Santísima, en el seno de aquella que ha sido elegida para ser la madre del Emmanuel, Dios con nosotros. Ya el profeta Isaías, en el capítulo 7, versículo 14, decía, he aquí la Virgen que concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. La Virgen, la doncella elegida para que en su seno se geste Dios con nosotros. El Espíritu Santo va a fecundar a la Virgen, porque es el Hijo del Eterno Padre que baja al seno de la Virgen. Va a tomar carne y sangre de ella, aquella que le dio carne y sangre por obra y gracia del Espíritu Santo, aquel que es señalado por San Juan Bautista, que pregunta, ¿tú eres el que ha de venir? Pero San Juan Bautista en San Juan capítulo 1, versículo 29, señala a Jesucristo y dice, he aquí
el Cordero de Dios. He aquí el que quita los pecados del mundo. Las mismas palabras que el sacerdote dice cuando presenta a Jesucristo en la hostia consagrada. He aquí el Cordero de Dios. He aquí el que quita los pecados del mundo. Jesucristo tiene el poder de quitar los pecados del mundo. Jesucristo tiene poder contra el pecado. Es más fuerte que el pecado. El pecado no puede vencer a Jesucristo. ¿Qué es lo que es el pecado? Sino la desobediencia voluntaria contra la ley de Dios. La desobediencia voluntaria a sus planes. Eso es el pecado. Jesucristo viene a restaurar. Y su restauración es tan grande, su recapitulación es tan grande, que no solo nos va a dar el perdón de los pecados, por eso en el credo rezamos, creo en el perdón de los pecados, sino que va a elegir a una mujer para preservarla del pecado. ¿Y por qué la va a preservar del pecado? Porque ella es la madre del Emanuel, la madre de Dios con nosotros. Es la madre de Jesús, y Jesús significa Dios salva. Es la madre de Dios salva. Es la madre que lleva un fruto bendito en su vientre. Como hoy escuchábamos al ángel que le decía, bendito el fruto de tu vientre. Como le dijo Santa Isabel, bendito el fruto de tu vientre. ¿Cuál es el fruto del vientre de María Santísima? El fruto del vientre de María Santísima es Jesús. Dios salva. Ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla, en el cielo, en la tierra y en los infiernos, nos dice la carta a los Filipenses capítulo 2. Y toda lengua proclame que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. El que Jesucristo esté en el seno de la Virgen sin dejar de estar en el seno de su Padre es para gloria de Dios Padre. ¿Por qué? Porque los hombres han querido negarle la gloria que le corresponde al Eterno Padre. ¿Cómo le hemos querido negar esa gloria? No obedeciéndolo, no sometiéndonos. ¿Y cómo va a remediar esto? Haciendo que la segunda persona de la Santísima Trinidad, Dios Hijo, sea obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y por eso esa redención de Jesucristo, obrada en la cruz con una obediencia total y humilde, que Él no estaba obligado a humillarse de esa manera y sin embargo lo hizo para darle la gloria al Padre que nosotros no queríamos darle. Y por eso decimos que Cristo es el nuevo Adán. Un nuevo Adán que no va a ser desobediente, sino que va a ser obediente hasta la muerte de cruz. Pero tiene una socia, tiene una compañera, la nueva Eva. Esta nueva Eva es una virgen, pero a la vez es madre. Y es la humilde esclava del Señor. Así se presenta la Virgen en la Anunciación. San Lucas capítulo 1, versículo 38. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Ella también es obediente. Y es obediente hasta estar de pie junto a la cruz. Por eso, el ver al nuevo Adán y el ver a la nueva Eva, ver al nuevo Adán inmaculado por naturaleza y ver a la nueva Eva inmaculada por gracia, estamos viendo el punto de partida de la redención que Dios ha ideado desde toda la eternidad. Ha querido que la Virgen esté íntimamente asociada a nuestro Señor Jesucristo. No podemos separar a Cristo de la Virgen. No podemos separar lo que Dios ha unido. Y así como Jesucristo es presentado en San Juan capítulo 1, versículo 14, como el que está lleno de gracia y de verdad, así la Virgen es saludada por el ángel en San Lucas capítulo 1, versículo 28, diciéndole, llena de gracias, el Señor es contigo. Por un lado, Jesucristo se le dice que está lleno de gracia y de verdad, y por otro lado, la Virgen se le dice, llena de gracias, el Señor es contigo. ¿Qué significa este llena de gracia de la Virgen? Significa que ella ha sido asociada de tal manera a nuestro Señor Jesucristo que ha sido llena de gracia, eres llena de gracia y serás llena de gracia. Esto quiere decir que la Virgen Santísima participa de la redención de Jesucristo
del Cordero que quita los pecados del mundo, siendo preservada de todo pecado. La Virgen es redimida, sí, es redimida, pero por preservación. Y por eso la Iglesia ha elegido la palabra inmaculada, para designar cómo es la redención de la Virgen. Y esta redención es tan perfecta en ella, que el pecado no tuvo lugar, porque no convenía que aquella que iba a dar carne y sangre al Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, estuviera ni siquiera un instante bajo el pecado. Porque Él nos venía a redimir del pecado, venía a perdonar el pecado, venía a sacarnos del pecado. Entonces aquella que tenía que proporcionar carne y sangre al Salvador del mundo, a la víctima divina, como en el Antiguo Testamento se mostraba que no podía tener defecto, un defecto grandísimo sería el pecado. Y por eso la Virgen es preservada de todo pecado. Por eso es que es importante que tomemos conciencia que la Madre del Emmanuel, la Madre de Dios con nosotros, la Madre de Dios, es llena de gracia, que es Charitomene, como dice en griego el texto original del Ave María. Haile, que Charitomene, le dice el ángel a la Virgen, salve, llena de gracia. Podríamos decir literalmente, salve, has sido llena de gracia, eres llena de gracia y serás llena de gracia. Esa sería la traducción literal del Charitomene, del gracia plena, del llena de gracia. Porque ahí muestra cómo Dios ha previsto preservarla de todo pecado, la preserva de todo pecado y la sigue preservando de todo pecado. Y frente a esa realidad que nosotros vemos, frente a esa realidad de Dios obrando en la Santísima Virgen María, en esa redención por preservación, es que la Iglesia, un 8 de diciembre, en el año 1854, el Papa Pío IX proclama el dogma de la Inmaculada Concepción de la Bienaventurada Siempre Virgen María. Desde el primer instante de su concepción, o sea, desde el primer instante que empezó a existir en el seno de su madre, Santa Ana, en atención a los méritos del Redentor nuestro Señor Jesucristo, que pendió de la cruz como fruto bendito para nuestra redención. Así como en el paraíso hubo un árbol de la vida, del cual se prohibía comer de ese fruto, ahora hay otro árbol de la vida, el árbol de la cruz, del cual pende un fruto, el fruto bendito del vientre de la Virgen María, el fruto en el seno del Eterno Padre, pero que ahora está también en el seno de la Virgen María. Ese fruto pende de la cruz para nuestra salvación. Salvación de preservación para la Virgen, salvación de perdón de los pecados para nosotros. Si nosotros miramos atentamente el Evangelio de San Juan, en el capítulo 19, versículos 25 al 27, donde aparece la Virgen junto a la cruz del Señor, vemos esa íntima unión que tiene con el Redentor. Y así como ha sido preservada de todo pecado, en atención a esos méritos, así como es la llena de gracias, la humilde esclava del Señor, la que ha sido preservada de los dolores de parto, la que ha dado a luz al Hijo de Dios en un pobre portal de Belén, una cueva de animales que nos representa a nosotros, miserables pecadores, llenos de miserias, y Cristo viene a purificarnos de esas miserias porque Él es más poderoso, como decíamos, que el pecado. Así la Virgen, siendo su socia en la redención, ella tiene que sufrir junto a la cruz. No es preservada del dolor de la cruz, aunque es preservada del dolor del parto, no es preservada el dolor de la cruz. ¿Y por qué no es preservada el dolor de la cruz? No es preservada el dolor de la cruz porque la Virgen tiene una unión tan íntima con el Redentor, porque le dio carne y sangre a la víctima, al Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, que podríamos decir con la Iglesia que la Virgen es corredentora, la socia de nuestro Señor Jesucristo. Es como una corderita que ha sido elegida por Dios y ha sido hecha cordera inocente en Jesucristo por su sangre divina y preciosa, por su sangre inmaculada, porque la Virgen purísima ha dado esa sangre inmaculada a Jesucristo por obra y gracia del Espíritu Santo. La divinidad de Jesucristo ha asumido una humanidad santísima, eso le llamamos la unión hipostática, una naturaleza divina con una naturaleza humana en una sola persona divina.
Ese es el ser que dio a luz la Santísima Virgen María. Por eso la llamamos Madre de Dios, porque en el tiempo está en el seno de la Virgen. Y ese fruto bendito es el que está colgado en la cruz, y el cual la Virgen está de pie junto a la cruz, uniéndose a Jesucristo en silencio, en oración y en dolor, y dándonos a nosotros a luz con mucho dolor al pie de la cruz. Porque así como ella dio a luz a la cabeza de la iglesia, que es Cristo, así también la Virgen da a luz a cada miembro de ese cuerpo místico de Cristo, de la iglesia, que somos cada uno de nosotros. Y por eso la Virgen es la corredentora, la socia, pero es una socia y una corredentora inmaculada, que nada tiene que ver con el pecado, porque es la llena de gracias. Si nosotros quisiéramos ver el origen de este plan divino, tendríamos que remontarnos al libro del Génesis, en el capítulo 3, versículo 15, llamado el primer anuncio del Evangelio, el primer anuncio de la salvación del hombre, el primer anuncio del Redentor. El hombre ha pecado, la mujer ha pecado, están frente a Dios, recibiendo la sentencia, el castigo. Está la víbora maldita, la víbora, la serpiente antigua, que ha hecho caer a Adán y Eva, los ha tentado y ellos han accedido a esa tentación. Y le dice unas palabras misteriosas nuestro Dios: pondré enemistad entre ti y la mujer. Esa enemistad entre la serpiente antigua y la mujer es una enemistad muy antigua. Es la enemistad entre Cristo y la antigua serpiente, porque Cristo va a nacer de una mujer, va a nacer de María siempre virgen. Por eso el apóstol San Pablo, en la carta a los Gálatas, en el capítulo 4, versículo 4, recuerda esto. ¿Qué dice? Mas cuando vino la plenitud del tiempo, envió Dios a su Hijo, formado de mujer, puesto bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Recapitulemos todo lo que hemos dicho y afirmado de Jesucristo, Dios hecho hombre, y de la Santísima Virgen María hasta ahora. Jesucristo, el Hijo del Eterno Padre, lleno de gracia y de verdad. San Juan capítulo 1, versículo 14. En el tiempo nace de la llena de gracia. San Lucas capítulo 1, versículo 28. En la plenitud del tiempo, como dice la carta a los Gálatas, capítulo 4, versículo 4. María Santísima, en la preservación llena de gracias, y a nosotros por el perdón de los pecados. Y así el Redentor tiene un doble lustre de poder contra el pecado. Su sangre inmaculada puede hacer inmaculada a la Virgen por preservación y limpia de todo pecado al pecador por el perdón. Esa es la obra más maravillosa que puede hacer el Señor Jesús, aquel que hace ver a los ciegos, hace oír a los sordos y hace caminar a los paralíticos. El que ha de venir, este es el que ha de venir, el Cordero Inmaculado, el que quita los pecados del mundo, el que ha preservado a la Virgen de todo pecado, el que ha nacido en Belén para nuestra salvación. Y por eso, Cristo, siendo inmaculado por naturaleza, se hizo maldición, siendo bendito, siendo la fuente de la bendición. Bendito el fruto de tu vientre. San Lucas 1:42 le dice Santa Isabel a la Virgen, pero a la vez pagando por nuestros pecados. En Gálatas capítulo 3, versículo 13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, haciéndose por nosotros maldición, porque escrito está ya en el Antiguo Testamento, que lo cita acá San Pablo, Deuteronomio capítulo 21, versículo 23, maldito todo el que pende de un madero. Siendo él el fruto bendito del vientre de la Virgen, se hace maldito, no por sus pecados, porque no los tiene, sino por nuestros pecados, para poder salvarnos. Se hace maldito en la cruz, para que la Virgen sea preservada de todo pecado, y así la salva por la preservación. Y por eso le decimos a la Virgen: bendita tú eres entre todas las mujeres,
Eres bendita entre todas las mujeres, porque el fruto que se hizo maldito por nosotros nos trajo las bendiciones, porque su bendición es más poderosa que la maldición del pecado. Qué misterios tan grandes, qué misterios tan insondables Dios hace. Y así la Virgen, que fue preservada de todo pecado por Jesucristo en la cruz, se responsabiliza por nuestros pecados, Jesucristo. Aquel que no conoció el pecado, nos dice la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 21, por nosotros se hizo pecado. Y así la Virgen, que no conoció pecado por gracia, estuvo sufriendo como si fuera pecadora al pie de la cruz, siendo que no lo era. Para que nosotros tuviéramos vida, nos dio a la vida misma, que es Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dice Jesucristo en San Juan capítulo 14, versículo 6. Nadie va al Padre si no es por mí. Nadie viene a mí si no es atraído por el Padre. La primera atraída por el Padre es la Virgen, porque ella fue elegida para darle carne a aquel que tiene que ser el camino, porque sin carne no puede ser camino. Sin su humanidad santísima no puede redimirnos. Pero también es verdad y vida, porque es Dios. Y sin embargo esa unión de Dios hecho hombre está en el seno de la Virgen, sin dejar de estar en el seno eterno del Padre. Por eso adoramos a Jesucristo en el seno de la Virgen. Adoramos a Jesucristo en el seno de aquella que está expectante para nuestra redención. Por eso el 18 de diciembre, ¿qué celebraremos? La expectación de la Virgen María. ¿Qué celebraremos el 12 de diciembre? Nuestra Señora de Guadalupe, que aparece embarazada de Jesucristo, gestando, la mujer vestida de sol. Qué importante tomar conciencia de la obra de Dios en nuestra Madre y cómo quiere a nosotros santificarnos. Por eso nosotros adoramos al Señor, que se entrega por nosotros en la cruz por nuestra salvación. Adoramos al Señor, que por sus llagas hemos sido curados. Adoramos al Señor, que es nuestro médico divino. Adoramos al Señor, que nos da a comer su carne y su sangre. Adoramos al Señor, que renueva su sacrificio en cada santa misa. Adoramos a aquel que es lleno de gracia y de verdad, porque es la fuente de la gracia, es la verdad misma, eterna y encarnada. Pero lo adoramos desde el corazón inmaculado de María. Lo adoramos desde la llena de gracia. Lo adoramos en el seno materno, donde Cristo fue consagrado sumo y eterno sacerdote. Cristo es elegido por el eterno Padre para ser nuestro sacerdote, para ser nuestro pontífice, para ser el que nos da lo sagrado, para ser el puente entre Dios y los hombres. Y es consagrado sacerdote en esa catedral, que es la Santísima Virgen María. Y es ungido como Cristo por el Espíritu Santo, que le da la carne y la sangre de la Virgen María. Y así es consagrado por el eterno Padre. Y ese Jesucristo, que es sumo y eterno sacerdote, ese Jesucristo que es pontífice, se entrega como víctima divina, como Cordero de Dios que quita los pecados del mundo en la cruz, para hacer nuestra salvación. Y es por eso que nosotros adoramos a Jesucristo y veneramos a nuestra Madre, la cual sacaremos su imagen en procesión, rezaremos el Santo Rosario, la honramos en la Santa Misa, reconociendo todo lo que Dios ha obrado en ella, pero a la vez le pedimos fuerzas para que nosotros, miserables pecadores, cueva de Belén, que estamos llenos de porquerías, de suciedad, venga esta Madre con la sangre de Cristo como vaso espiritual, recogiendo esa redención y aplicándola a nuestra alma, para que sea un templo santo para Dios. ¿No nos dice el apóstol San Pablo en la carta a los Corintios, no sois templos del Espíritu Santo? Somos templo del Espíritu Santo por la gracia. Siendo una cueva de animales, pasamos a ser templos del Espíritu Santo. La Virgen nos conceda la gracia de siempre amar mucho el sacramento del perdón de los pecados, el sacramento de la confesión, donde hay algo muy importante que se nos pide y que a veces nos olvidamos, que es la contrición. La palabra contrición significa rompimiento, romper con la vida vieja para tener una nueva vida en Cristo. Esa es la gracia que tiene la sangre de Cristo. Debes romper con tu vida vieja, debes romper con tu vida de pecado,
Debes ser intransigente frente al pecado mortal, pero no confiado en tus fuerzas, confiado en la gracia de Dios. Por eso acudimos a nuestra Madre, ella que fue preservada de todo pecado, que es la llena de gracia, ha sido elegida para ser Madre de Dios, sí, pero Madre nuestra. Y por eso ruega por nosotros pecadores, ahora que lo necesitamos y en la hora de nuestra muerte. Ella ruega por nosotros. No se aleja de sus hijos pecadores, busca a sus hijos pecadores. La Virgen es refugio de pecadores, porque nos lleva a Jesucristo, el que puede perdonarnos nuestros pecados. Nos lleva al Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo. Por eso, Madre, has sido llena de gracia, eres llena de gracia y serás llena de gracia. Madre Santa, te proclamamos bienaventurada, y así te proclamarán todas las generaciones, como dijiste en tu Magnífica. Oh Madre bendita, damos gloria a Dios a través de tu Inmaculada Concepción. Damos gloria a Dios a través de tu virginidad perpetua, antes, durante y después del parto. Damos gloria a Dios a través de la Madre de Dios. Damos gloria a Dios a través de aquella que fue llevada en cuerpo y alma a los cielos por los ángeles. Damos gloria a Dios porque la llena de gracia es tu Madre y es nuestra Madre. Damos gloria a Dios porque nuestra Madre es inmaculada. Nuestra Madre no está bajo el pecado. Nuestra Madre no es esclava del pecado, ni es esclava de Satanás. Nuestra Madre es la mujer vestida de sol. Nuestra Madre es la enemistada con la serpiente. Nuestra Madre es la que le aplasta la cabeza a la serpiente. Nuestra Madre es la llena de gracia. Nuestra Madre es inmaculada. Por eso, queridos hermanos, desde lo más profundo de nuestro corazón, desde lo más profundo de nuestra alma, le decimos a la Virgen: salve, llena de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Madre Santa, Madre Inmaculada, Madre del Emanuel, Dios con nosotros, Madre de Jesús, Dios salva, Madre corredentora, Madre que en todo buscas que nos unamos a Jesús, porque tú estás unida a Jesús. Ayúdanos a responder para que nosotros podamos estar contigo en la vida eterna, podamos llegar al cielo, podamos llegar a la patria celestial, podamos llegar a la herencia eterna que Cristo nos ha conquistado muriendo en la cruz. Cristo te llama a que tú también puedas participar de esta herencia eterna. Por eso, ¿qué decimos en el credo? Creo en la vida perdurable, creo en la vida eterna. Si crees en la vida eterna y crees en la vida perdurable, no puedes dar lugar al pecado en tu vida, porque el pecado es el enemigo de la vida eterna, el enemigo de la herencia que Jesucristo conquistó con su sangre. Queridos hermanos, decidámonos a romper con el pecado, a vivir en la gracia de Dios, y entonces podremos decir esta Navidad: feliz Navidad. Por eso es que hemos armado el pesebre, y tradicionalmente se arma el pesebre el día de la Inmaculada, el día de la llena de gracias. ¿Por qué? Porque te llama a que tu pesebre te conviertas en templo de Dios por la gracia de Dios. Rompe con el pecado, únete a la llena de gracias para que te unas a Jesucristo, el manantial de gracia, y así recibas el perdón de los pecados. Por eso aquella que es llena de gracia le decimos: ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Ruega porque nosotros nos caemos a cada instante. Ruega porque somos débiles. Ruega porque nos pesan mucho las malas decisiones que tomamos. Ruega por nosotros porque estamos en peligro de condenación. Ruega por nosotros porque somos tentados y nos inclinamos al mal. Ruega por nosotros porque somos ciegos y no nos damos cuenta del valor que tiene la gracia. Ruega por nosotros porque a veces nos sentimos en este mar de amargura que nos ahoga. Ruega por nosotros, Madre, porque a veces las espinas de nuestros problemas y dificultades nos ahogan y no nos dejan volar hacia el cielo. Ruega por nosotros, oh llena de gracia, para que Jesucristo sea sembrado en nosotros, para que el fruto bendito de tu vientre venga a nosotros, miserables desterrados, hijos de Eva. Por eso, Madre mía, Madre bendita, Madre Inmaculada, te decimos: oh María sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Pura
Santísima Virgen, yo creo y confieso vuestra santa, inmaculada concepción, pura y sin mancha, oh purísima Virgen, con vuestra pureza virginal, vuestra inmaculada concepción y vuestra gloriosa calidad de Madre de Dios, alcanzadme de vuestro amado Hijo la humildad, la caridad, una gran pureza de corazón, de cuerpo y de espíritu, una santa perseverancia en el bien, el don de la oración, una buena vida y una santa muerte. Amén. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. Ardí celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día, alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía, morir sin tu santa bendición. Oh María Virgen poderosa, tu grande y excelsa defensora de la Iglesia, tu singular auxilio de los cristianos, tu terrible como ejército en orden de batalla, tú sola has triunfado a todas las herejías del mundo. Oh Madre, en nuestras angustias, en nuestras luchas, en nuestras necesidades, líbranos del enemigo y en la hora de la muerte recíbenos las eternas mansiones del paraíso. Amén. Oh María sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a vos. Ave María purísima, Sin pecado concebida, Inmaculada Virgen María del Rosario de Lourdes, ruega por nosotros. Inmaculada Virgen María de la Medalla Milagrosa, Ruega por nosotros.